Hebreos capítulo 4. Vamos a meditar en relación al oír con la fe del pacto. El oír con la fe del pacto le hemos titulado a esta meditación de esta tarde. El oír con la fe del pacto. Hebreos 4:2. Cuando tenga la cita se pone en pie conmigo, mi amado hermano, y leemos juntos la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Escritura: porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, amén, la buena nueva, ¿verdad que esto es el Evangelio? Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, a los israelitas. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Leemos de nuevo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos. Amén. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Bendito sea nuestro Dios. Oramos para pedirle ahí al Espíritu Santo en este tiempo de meditación. En su bendita palabra, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, el Cristo, por cuyos méritos, Señor, ahora estamos en pie delante de ti, estamos en el mismo lugar de tu presencia, y ahora somos hijos tuyos, tenemos comunión eterna, somos hijos adoptados por medio de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Y nos gozamos, Señor, en ti y en tu salvación. Y en esa vida nueva, Señor, a la cual tú nos has traído, después que estábamos muertos en delitos y pecados. Señor, gracias por esa palabra de fe que tú nos hiciste oír para creer en tu Hijo Jesús como el Cristo y en su obra redentora. Gracias, porque por medio de esa fe, ahora, Señor, estamos en esta condición bendita que tú nos has querido dar. Precioso Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, ministranos de principio a fin, abre nuestro entendimiento. Por favor, Señor, revélanos a Jesús como el Cristo en todo momento. Háblanos al corazón, instrúyenos. Toma control de palabras y pensamientos. Sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Que podamos vivir y poner por obra la palabra, Señor, que tú nos ministras. En el nombre de Jesús el Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Ya van para abajo, digo, para que les digo que decía. Amén. Bien, mis amados, en este versículo que hemos leído de Hebreos 4, el apóstol, si es el apóstol Pablo o fue Bernabé el que escribió esta carta, o este libro, es un libro, ¿verdad? No es una carta, aclaro, de los Hechos, hace una referencia al hecho de que el pueblo de Israel, a pesar de que oyó el Evangelio, ¿cuántos dicen amén a eso? Aparentemente los israelitas nunca oyeron, allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá en el desierto nunca oyeron el Evangelio. Si usted dice, mira, ya se les predicó el Evangelio, usted dice, ya que está loco, pero la Escritura lo aclara y nos revela que al pueblo de Israel, allá en el desierto, se les predicó el Evangelio. Porque el Evangelio o la buena nueva de Dios es el testimonio del pacto, ¿está conmigo? El testimonio del pacto o de la fe en el Mesías Cristo de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El testimonio de Dios del pacto o la fe en la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Ven? Esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque por medio de la fe en el Hijo de Dios, porque por medio de la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo, es que somos
vueltos a la comunión con Dios. Es que somos redimidos, es que somos salvos. Amén, hermano. Es que salimos de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte, porque esa es la condición en que nacimos como descendientes de Adán y Eva, como todo descendiente de Adán y Eva nace. Amén. Bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad de el pecado y bajo la potestad de la muerte, sujetos a la muerte eterna. Y la muerte que tanto le tememos, ¿verdad? Porque la mayoría de personas le temen. Que no, la muerte física, ¿verdad? No querer morir, tener miedo a perder la vida. Pero no es la muerte esta solo el resultado del pecado. La muerte más terrible para el hombre, para Adán y toda su descendencia, no solo fue la muerte física, fue fundamentalmente la muerte espiritual. La muerte espiritual o la muerte eterna es la separación eterna del hombre de la comunión con Dios. Y óigame, ahí sí que qué peor desgracia y qué peor mal que ese. Qué peor condición y qué peor situación para todo descendiente de Adán y Eva, saber que está separado de Dios eternamente. Está conmigo, hermano. Está conmigo, ¿se entiende? Esa condición de condenación eterna, porque esa es la condenación. El hombre nace condenado a una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Por su condición de pecado. No por pecador. Mire esto, hermano. La gente confunde la condición de pecado del hombre y de todo ser humano, porque somos pecados, con la condición de pecador. Es que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, fueron contaminados fue contaminado con el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Y cómo es que nosotros notamos que el pecado está en todo ser humano? Porque todo lo que produce y todo lo que producimos, dice la Escritura, es el mal. ¿Hay algún santo por aquí, algún bueno que no haga nada malo? Dice la Escritura, no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo uno que haga lo bueno, no hay. Porque el hombre, a causa de su transgresión al pacto, de su incredulidad a la palabra, eso fue el pecado original de Adán. Amén. Adán pecó no solo porque desobedeció. Sí, la desobediencia es pecado. Pero antes de desobedecer fue incrédulo a la palabra. Entonces el pecado que condenó al hombre a la separación eterna de Dios, a la condenación eterna, fue la incredulidad a la palabra. Porque para que Adán y Eva pudiesen comer o comieran del árbol que Dios les había dicho que no comieran, debieron desechar primero la palabra de Dios. Debieron tomar por mentira primero la palabra de Dios, y la tomaron. Dios les dijo, si comen se mueren. Satanás dijo, no, es mentira, no se van a morir, prueben. Es más, no se van a morir, sino que van a hacer, no solo eso, sino que van a ser como Dios. Amén, hermano. Peor transgresión que esa no hay. Amén. Peor pecado que ese no hay. Entonces, el mal es una consecuencia del pecado que Adán cometió y que Adán y Eva cometieron, de la transgresión al pacto. El pecado de la incredulidad a la palabra es el que atrajo el mal. Amén. Entonces, el mal es consecuencia del pecado. Amén. Amén.
Y por tanto, todo lo que es malo es pecado. ¿Sí? Ahora, todo lo malo, ¿qué tiene de característica? Que está en contra de Dios, de su voluntad y de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Amén, hermano. Entonces, lo que nosotros producimos, decía hace un ratito, es que nosotros no solo somos pecadores, somos pecado en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando el hombre dejó de creer al pacto, a la palabra, se convirtió en pecado en sí mismo. Fue abominable para Dios. Dios no podía estar con él. Dios no podía verlo. Amén, hermano. Entonces, esa condición en la que el pecado, hermano, no es necesariamente lo que hacemos, sino lo que somos, es lo que la gente no termina de entender, como esa condición que lo obliga irremediablemente a acudir a la fe en el pacto de Dios. Amén. Amén. Porque Adán y Eva traspasaron el pacto. Porque Adán y Eva fueron incrédulos a la palabra. Entonces dice Dios, voy a proveerles, voy a darles el pacto del Mesías Cristo. Voy a darles el pacto del Cordero de Dios que quita el pecado. Ese Cordero de Dios es el que va a quitar el pecado, el único que lo puede quitar. Amén, hermano. El único que puede disolver ese efecto de la incredulidad de Adán y Eva. ¿Qué produjo la incredulidad de Adán y Eva? Potestad de Satanás, potestad del mal, que es lo mismo potestad del pecado, y luego potestad de la muerte. El único que nos puede quitar y liberar de esa condición es el sacrificio de Cristo. La fe en Él es el pacto de Dios. La fe en el Mesías Cristo y en su obra redentora es el pacto del Mesías Cristo. La fe en la persona del Mesías Cristo y en su obra redentora es el pacto del Evangelio. Amén. Es el Evangelio. Amén. Allá cuando Dios anunció que ese descendiente de la mujer, que es el Cristo, derrotaría o heriría de muerte a Satanás, Dios ahí estaba anunciando el Evangelio. Amén, hermano. Allá, pongámosle de una manera muy, muy primaria, vamos a decirle así, Dios anunció el Evangelio, porque ahí estaba anunciando la obra del Cristo. Amén. Y entonces cuando dio esa promesa, la acompañó de algo muy importante, de un acto, ¿sí? De un acto, vamos a decirlo, de un acto físico que acompaña la fe del pacto. Y ese acto físico que anunciaba el cumplimiento del pacto o el pacto del Mesías Cristo era el derramamiento de sangre. ¿Está conmigo, hermano? Antes de que Adán y Eva fuesen echados de la presencia de Dios donde estaban, amén, donde hablaban con Él, donde no padecían dolor, hambre, fatiga, ¿sí? Sueño. Era un estado de bendición total. No se cansaban, no se deterioraban físicamente, no iban a envejecer jamás. Eran eternos. De esa condición ya dejaron de gozar desde el momento en que dice la Escritura en Génesis 3:7 que cuando ellos comieron del fruto,
Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuáles ojos? ¿Y qué nacieron? ¿Qué los hizo ciegos el Señor? Pues es que fueron abiertos los ojos de la naturaleza carnal, pecaminosa. ¿Se entiende esto? Ahí ellos dejaron de ver con los ojos espirituales porque su naturaleza eterna cambió a una naturaleza mortal. Sí, como una especie de cambiar como dijéramos. No sé si ustedes alguna vez vieron esas imágenes en 3 dimensiones o han visto las imágenes en 3 dimensiones. En las que si usted ve a simple vista, solo es un montón de colores ahí, cuadritos de colores y todo. Pero si usted se concentra y logra un poquito desdoblar la visión, ve todo el contenido en 3 dimensiones, muy, muy bonito. Y los colores se vuelven, y aquello se vuelven imágenes y formas preciosas. Amén. Entonces ellos estaban, por así decirlo, en una vista espiritual que era privilegiada porque veían con los ojos de Dios. Está conmigo, con los ojos del Espíritu, como si estuvieran viendo tuvieran permanentemente esa visión de en 3 dimensiones, ¿no? Amén, hermano. Si usted no sabe de eso, averigüe. Pero cuando transgredieron el pacto, cuando fueron incrédulos y fueron contaminados con el mal, esa contaminación vino sobre su alma, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, como un virus, como una contaminación. Eso les robó la eternidad. ¿Sí? La eternidad en el cuerpo. Les robó la comunión con Dios, su condición de hijos. ¿Está conmigo, hermano? Y perdieron una condición fundamental en la semejanza con Dios. Dejaron de ser buenos. Amén, hermano. Dice el Señor que nosotros, todo ser humano es malo. Si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, siendo malos, es que somos malos. Si hay alguien que llame bueno, tal vez sea el apellido o el nombre. O que se considere bueno es el apellido o el nombre, don Bueno, ¿verdad? El reverendo Juan Bueno. No quiere decir que porque era reverendo era bueno, era malo, pero el apellido era bueno. Porque todos, dice el Señor, que somos malos, amén. Porque el mal está enquistado en todo nuestro ser. Amén, hermano. El mal está enquistado en el alma, en el cuerpo, aquí mismo, en la sangre, en el espíritu. El hombre es malo, hay maldad en él. Su inclinación, de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios declaró en Génesis 6:5, y dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio, todo designio, ¿qué es todo designio? Toda inclinación, todo acto, todo deseo, todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo, pero no había un momento en que no se inclinara a lo mal, solamente el mal. Eso no ha cambiado, hermano. Si el diluvio se acabó aquellos malos, pero los 8 que entraron al arca, después de que salieron del arca, siguieron siendo malos. Amén. Y ahí la humanidad en la tierra se pobló de nuevo y había más maldad. Y ahí después sobre Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan, verdad? Eso no fue antes del diluvio, fue después.
Entonces, el mal entonces está dentro. Dios permitió que viniera un diluvio, ¿sí? Y que toda carne de aquel tiempo fuese destruida con agua para demostrarnos precisamente eso. Que el mal, mientras no sea quitado por la obra del Cristo, el hombre no puede producir otra cosa. ¿Se entiende esto, mis amados? Amén. Ningún ser, no le pidamos a la gente que sea buena, hermano. Nosotros nos quejamos y decimos, ¿y por qué la gente es tan mala usted? Y tan envidiosa, y mire, yo no le he hecho nada y tan odioso, viera cómo me odian y yo no. ¿Y usted qué espera, pues? Que le den besitos, que le den regalos y le regalen. Ay, mi abuelita, qué chula está, la quiero mucho, adiós. ¿De dónde? ¿Se entiende esto? Las personas son malas, producen solo lo malo. Bueno, usted y yo mismo, si no fuese por la fe en el pacto del Mesías Cristo y por la obra del Cristo, óigame, no solo haríamos las maldades pocas que hacemos, sino que haríamos muchas grandes maldades. Porque que seamos hijos de Dios no quiere decir que no hagamos mal, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? No porque le esté diciendo yo, mire, haga lo malo, no. Es porque nuestra naturaleza pecaminosa, óigame, nos hace hacer lo malo involuntariamente. Ahorita, mientras estamos usted y yo aquí, nuestra mente puede estar volando y maquinando maldades, ¿verdad? ¿Está conmigo? Entonces no es cuestión de que sea algo plenamente quitado, porque, óigame, mientras estemos en este cuerpo físico, ¿está conmigo? La inclinación del cuerpo es a lo malo, porque el mal está en mi carne, dijo el apóstol Pablo. He encontrado esta ley, dice, y es que el mal está en mí, esto es, en mi carne. Porque el hacer el bien está, yo quiero hacer el bien, pero mi carne se resiste a hacer el bien. Yo le aseguro una cosa, hermano, ahorita muchos no han asistido a las iglesias, no solo aquí, ¿verdad? Sino en todo el mundo, en todo el país donde haya problemas de lluvia. Pero le aseguro que si hubiera sido para cualquier otra cosa que no sea adorar a Dios, la gente va, aún debajo del agua. Y pagando también, porque si hubiera algún concierto, no lo suspenden. Y allá ahí está el montón de gente babosa, le voy a decir la palabra, ¿verdad? Mojándose, hermano. Y esperando al desgarbado que va a ir a aullar, porque ya no cantan, sino que aullan y balbucen, ¿verdad? Amén. Pero ahí no hay problema de lluvia, hermano. No, ahí no hay temporal, ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque va en relación con nuestros deseos carnales. Pero lo que es agradar a Dios, eso nuestra naturaleza se resiste. Yo le aseguro que muchos de los que no han venido hoy al culto, o los que no han ido al culto en todo el país, hasta buscando excusas estaban para no ir. Es que si empieza a llover cuando yo esté listo, mejor no voy a ir. No, yo ya me iba, pero mire, de repente vino la gran lluvia. Y solo cayó un ratito y se quitó. Pero ya me debe vestir. Al final, hermano, al final para lo bueno, nuestro cuerpo no se anota, hermano. Amén, hermano. Si es como decía una señora, palo malo, ¿sabes por qué decía palo malo? Yo me imaginaba un palo malo, ¿verdad?
Pero si es para lo malo, ¿verdad? Ahí sí nos anotamos, hermano. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que el pacto del Evangelio, la buena noticia de Dios, en la fe de la promesa del Mesías Cristo para el pueblo de Israel, ese fue el Evangelio. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo sacó con la promesa del pacto. Cuando se le presentó a Moisés allá en el monte Horeb, nuestro Señor Jesús, que se apareció, dice, encima de la zarza mientras ardía, en medio del fuego, ahí estaba el ángel de Jehová, que es el Cristo, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy el Dios de la promesa que le hice a Abraham, que le confirmé a Isaac y a Jacob. Y ustedes son los descendientes de esos patriarcas. Y para ustedes es la promesa. Cuando la gente te pregunte ¿quién te mandó? Tú le dices: yo soy, me envió. El Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por la fe del pacto fueron sacados y llevados al monte Sinaí. ¿Para qué? Para darles por escrito la promesa del pacto del Mesías Cristo. Ahí ya estaba materializada la manera en que el Cristo había de padecer. ¿Cómo? Siendo sacrificado, siendo muerto, siendo derramada su sangre en el altar, ofrecido en holocausto, ofrecido en sacrificio por los pecados. Óigame, el sacrificio del Cristo tiene dos connotaciones: la expiación y el holocausto. La expiación, hay los tipos de sacrificios del Antiguo Testamento, los que Dios mandó al pueblo de Israel, eran sacrificios de expiación por el pecado, que quiere decir pagar por el pecado, por la culpa del pecado. Amén. El sacrificio del Cristo es un sacrificio expiatorio, porque con su muerte Él pagó. ¿Está conmigo? Pagó la consecuencia o el precio que tuvo la transgresión de Adán y Eva. ¿Se entiende? Esa transgresión, hermano, la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Amén. Esa transgresión tenía un precio. La transgresión a la ley de Dios, si la transgresión a la ley de los hombres tiene un castigo, mucho más la ley de Dios. La transgresión a la ley de Dios tiene un castigo. Y el castigo de esa transgresión fue pagada por la muerte de nuestro Señor Jesús el Cristo, por el derramamiento de su sangre. ¿Se entiende esto? ¿Qué condición tenía nuestro Señor Jesús el Cristo para poder pagar con su muerte y su sangre derramada por el pecado de la transgresión de Adán y Eva? Que su sangre y él mismo eran santos, eran sin pecado, el único, nadie más. Si el diablo le dice que una mujer además de Jesús nació sin pecado, es mentira. Que otro hombre nació sin pecado, solo el Cristo, solo nuestro Señor Jesús, porque Él es el Cordero Santo. Amén. 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 Y Él en su condición de santo es el único, es decir, ausencia de pecado, hermano. Es el único que muriendo en pago, ¿se entiende esto, hermano? Cuando el Señor estableció los sacrificios allá en el Antiguo Testamento, ¿qué dijo? Agarren un cordero sin tacha, sin ningún defecto, sano, ¿sí? Agarren un cordero. ¿Y el cordero qué tiene que ver conmigo? Nada.
Solo agárrenlo, es de ustedes. Y el cordero podía haber dicho, bueno, ¿y yo qué onda, va? ¿Qué pasa conmigo? Tráiganlo y lo matan. ¿Y por qué? Y el cordero se podía haber preguntado. El cordero se podía haber preguntado, ¿por qué me están matando si yo no he hecho nada, pues? Es que de eso se trata. Que el cordero no tenía nada que ver con el pecado del que ofrecía el sacrificio. ¿Está conmigo? Así el Cristo. Él no tenía que ver nada con nuestro pecado. Pero Él fue tomado por Dios y puesto y dado en muerte y en sacrificio para pagar por las culpas nuestras. Por ese pecado que Adán y Eva nos heredaron. Y por eso es que solo ese sacrificio pudo quitar el pecado del mundo. Solo la fe en esa persona y en ese sacrificio de nuestro Señor Jesús el Cristo puede salvar, puede quitar el pecado. Amén, amén, amén. Puede santificar. Pero aquí hay un detalle, hermano. Dice el escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 4, versículo, esa es la introducción. En el capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros, está conmigo, a nosotros, está hablando de nosotros, los que hemos creído, ¿verdad? Los que estamos ahora en este tiempo. También a nosotros, igual que a los israelitas, ¿qué dice? Se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Se les anunció. Dios, antes de darles la ley que contenía la promesa del pacto del Mesías Cristo, en todos esos estatutos, ordenanzas, mandamientos y decretos y leyes, en todos esos ritos que Dios mandó, ahí estaba anunciando el sacrificio del Cristo. Ya les dije, ¿verdad? Amén. Ahora, el otro sacrificio que Dios mandó, dije expiación y después holocausto, en esa debía ser quemado totalmente el animal, de modo que quedaran solo las cenizas. Esa es la extinción del pecado. Eso representa la extinción del pecado. Porque dice la Escritura que para que ese sacrificio pudiera darse, la persona debía colocar su mano en la cabeza del cordero, óigame esto, o del macho cabrío. ¿Y qué hacía? Le transfería su pecado. Era una forma de transferencia del pecado, como diciendo, Señor, yo creo en el sacrificio de tu cordero. ¿Sí? Y aquí yo estoy representando que mi pecado queda sobre este animal. Amén. Amén, hermano. Amén. En el Cristo dice Isaías 53:6 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo. Amén. Entonces, después que era ese acto de ponerle las manos en la cabeza al animal, era degollado y era quemado totalmente hasta quedar las cenizas. Pero allí iba el pecado. En el Cristo así fue. Hay un acto en el que mediante la muerte del Cristo, ¿sí? Y esa renovación en la resurrección, el pecado quedó extinguido. ¿Se entiende? El pecado murió con la muerte del Cristo. Por eso es que el pecado, el sacrificio del Cristo tiene dos connotaciones: expiación y holocausto, y extinción del pecado. Expiación, pago, y extinción porque fue extinguido totalmente. Amén. Ahora, Dios le dice a esta gente, antes de darle esas ordenanzas que anunciaban al Cristo, en Éxodo 19, 5 y 6, lo que usted y yo ya hemos oído muchas veces. Mire lo que dice Dios. Si quiere, busque. Si diereis oído a mi voz. Amén, hermano. Primero,
Eso, cuando dice sí, es una condicionante. ¿Está conmigo, hermano? Como cuando usted le dice al novio, mira, voy con vos al cine, sí, pero si me invitas a comer tal cosa, ¿verdad? Es una condicionante, ¿no? Dios dice ahí, si dierais oído a mi voz, pero ahí no solo es una condición, son dos las que hay ahí. Póngale coco, lo tiene, hermano. ¿Lo está leyendo? Va. Abra ahí su escritura electrónica. Si dierais oído a mi voz, y son dos cosas. Si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, y lo creyerais y lo vivierais y lo obedecierais. Óigame, dice el Señor. Solo eso necesitan ustedes para hacer mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Oír la palabra, creerla y obedecerla. Oír, ese es el evangelio. ¿Y qué era lo que Dios les estaba anunciando? Al Mesías Cristo. Es el mismo evangelio de ahora. Solo que ahora la bendición que tenemos es que ese Mesías Cristo ya vino. Y que además ya consumó la obra del Cristo. Ya consumó la expiación de nuestros pecados. Ya consumó el holocausto, la extinción de nuestros pecados. Y ahora lo único que usted y yo y los que oyen necesitan hacer es creer que de todo corazón que ese Jesús que murió en la cruz hace 2000 años es el Cristo eterno de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El eterno Rey, sacerdote y profeta de Dios que ya venció a Satanás, extinguió el pecado y derrotó a la muerte. Pero necesita creerlo, no solo oírlo, creerlo y obedecerlo. Y de eso estamos hablando. Oír con la fe del pacto, hermanos, es no solo deleitarse en la palabra, sino estar dispuesto a creerla y a obedecerla. Porque aquí dice Hebreos 4:2. Pero también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como se les anunció a los israelitas en el desierto. Pero les voy a decir una cosa, dice el Espíritu Santo, que no les sirvió de nada, no les aprovechó, porque no creyeron y porque no obedecieron. No fue acompañada con la fe del pacto. Es que una cosa es que usted acepte y esté de acuerdo, como cuando el bolo dice, sí, tiene razón, lo que el hombre dice está bien, ¿y de qué le sirve que esté de acuerdo si no está haciendo nada? Si está haciendo todo lo contrario. Los borrachos no le dan a reír, tiene razón que el pastor está, y que bolo. Y sigue en su vida, ¿se entiende esto? Es un ejemplo así un poco burdo. Pero, amados, dice, no les aprovechó. Recibieron el pacto, mire, vieron maravillas, más que cualquier ser humano en esta tierra. Esa generación que salió de Egipto vio, miren, las plagas para empezar, que no les tocaron. ¿Sí? Vieron el mar abrirse, pasaron en seco. Vieron todos los días una columna de nube que en el día lo cubría del sol. Y en la noche vieron y estaba ahí palpable una columna de fuego que les daba calor y les alumbraba. Lo vieron. Llegaron al monte Sinaí, oyeron la voz de Dios que estremecía el monte y que humeaba, hacía humear el monte. Lo vieron, pero no lo creyeron. Hermano, ¿qué tanto hemos visto usted y yo? ¿Qué tanto ha visto la gente que ha oído la predicación del evangelio? Pero siguen sin creer. Siguen viviendo para sí mismos. En Éxodo 24, mire, sucedió algo bien interesante, bien trascendente.
Éxodo 24, versículo 3. Después de que Moisés subió al monte y recibe la palabra, recibe la ley, amén, dice así, miren. Y Moisés vino, bajó, ¿verdad? Y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Les contó. ¿Cuánto se tardó en contárselas, hermano? En narrarles todo lo que Dios le había dicho. ¿Cuántos días estuvo Moisés allá en el monte Sinaí con el Señor? ¿Cuánto? Ay, díganlo pues. 40 días y 40 noches. Sí, no pasó durmiendo, hermano. Pasó recibiendo la palabra. O sea que esto que les digo debe haber durado, yo calculo así como mínimo, ya resumidito, un mediodía o unas 8 horas. ¿Y la gente cómo estuvo? Qué lindo lo que el Señor dice. Todo el pueblo atento, ¿me entienden? Están conmigo. ¿Y qué dijeron después que oyeron? Miren. Y todo el pueblo, todo, como decimos aquí nosotros, todo el maromba, toda la gente, dice, todo el pueblo dijeron, respondió una voz y dijo, ¿qué dice? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero como la fe del pacto no se trata solo de lo que podamos decir. Sí, Jesús es el Cristo. Amén. Él es el eterno rey, el eterno profeta, el eterno sacerdote de Dios. Aleluya. Como la fe del pacto no es solo decir yo creo que Jesús es el Cristo, sino vivirlo a diario, dice. Entonces el Señor le dijo, va pues, ya dijeron que van a hacer todo lo que les dijiste, todo lo que yo les he dicho. Sí, Señor, va, entonces, hacer lo que tienes que hacer. Y dice que Moisés, versículo 4, escribió todas las palabras de Jehová. Amén. Aquí se confirma que Moisés escribió los libros de la ley, ¿verdad? Amén, está conmigo. Los 5 libros. De lo que Dios le dijo fue que escribió los 5 libros de la ley o la Torá. ¿Está conmigo? Y dice, escribió todas las palabras de Jehová. ¿Cuánto le tomó escribir todo lo que Dios le había dicho? Mire que son más de 200 hojas resumiditas aquí que vienen de doble columna, revés y derecho. O sea que son por lo menos unas 500 hojas en un libro normal. Y dice que las escribió. ¿Cuánto se tardó? Era bastante, ¿no? Cuando las hubo escrito, dice, levantándose de mañana, ¿qué hizo? Edificó un altar al pie del monte. El altar es un símbolo del Cristo. Amén. Y del sacrificio del Cristo. Un altar al pie del monte. Al pie del monte, ¿por qué? Porque estaban en la presencia del Señor. El sacrificio del Cristo delante de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Se está ubicando, ¿verdad? Y dice, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Levantó 12 columnas de piedras. Amén. ¿Está conmigo? Porque este sacrificio del Cristo, Dios estaba diciendo que es para su pueblo. Amén. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros, es decir, holocaustos y expiaciones, como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahí está, miren. Y tomó el libro del pacto y lo leyó. Ya les había contado todo lo que Dios había dicho y anunciado acerca del Mesías Cristo. Ahora
lo escribió y se los lee. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Cuánto se tardó en leer lo que había escrito? Pero la gente estaba, ¿cómo estaba? Atenta. ¡Qué lindo!, ¿verdad? Y dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y mira, ahí está, obedeceremos. Yo lo haré, por ahí dice un canto, obedeceré sin reservas ni condiciones, te seguirá. Bien bonito se oye, y vaya a ver todo un montón de léperos cantando esos cantos y viviendo sus vidas como quieren. Y haciendo lo que ellos quieren. Y no viviendo para el Cristo. Amén. Bueno, pero eso es allá, ¿verdad? Ahora dice, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre. Ahí está. Y roció sobre el pueblo. ¿Cuánto se tardó en rociar a esos miles de gente? Porque era un montón de animales el que mataron, ¿verdad? Así que el pobre le tocó pesado. Pero lo hizo. Y dice. Y dijo. He aquí la sangre del pacto. Es que el pacto no es solo para que lo reciten, es para que entiendan que es un sacrificio vivo, real, consumado en la persona y en el sacrificio del Cristo. Pero dice que no lo creyeron. ¿Por qué? Porque siguieron viviendo como ellos quisieron. Y cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿a dónde apareció? Tenía que aparecer allá en Israel, ¿verdad? Nació en Belén de Judea, y cuando empezó a predicar y a dar testimonio del pacto, del cumplimiento del pacto que está aquí, del evangelio que les fue anunciado a los israelitas, dice en Marcos 1, 14 y 15. Y Jesús descendió a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí venía predicando y dando testimonio de que Él era el pacto y que Él era el Mesías Cristo. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Le estaba diciendo que se arrepintiera al pueblo. ¿De qué tiene que arrepentirse tanto el que ha de creer, sí, como el que no ha de creer? ¿De qué necesita arrepentir? Si se arrepiente, gloria a Dios. Pero si no se arrepiente, ya perdió. De la incredulidad a la palabra. Tiene que volver a creer en lo que Dios dijo, en el pacto. ¿Se entiende? Por eso es que el Señor Jesús dijo, arrepentidos y creer. Porque ahorita vosotros no estáis creyendo igual que vuestros padres. Porque dijeron que iban a obedecer, que iban a hacer conforme a mi pacto, pero traspasaron. Oseas 6:7. Oseas 6:6 dice, porque obediencia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ya, y ustedes se han acostumbrado a hacer ritos religiosos, asistir a las iglesias por asistir, a cantar por cantar, pero no creen. Porque dice, ellos, igual que Adán, traspasaron el pacto. Traspasaron porque no creyeron, porque tomaron la palabra de Dios solo como un manual, como una forma de hacer. Hay que traer el corderito, aquí está, un palomino, aquí está, y todo lo demás. Y hacemos, mire, haga eche 3 pechadas y 5 abdominales, ¿verdad? Y ya con eso usted ya está perdonando su pecado. Y así se quedó el pueblo. ¿Se entiende esto? Lo que usted está viendo ahora en las religiones. Vaya y rece no sé cuánto aquí y no sé cuánto allá y haga. Vaya, le dicen las falsas profetas o profetas varones. Haga 7 ayunos y 7 vigilias. Y después trae $500 de ofrenda. Bien bonito, ¿va? Pero la gente lo hace. Ahora, óigame. Y viene el Señor Jesús y empieza a predicar el evangelio en todo Israel. Sí. Y el pueblo, mire,
adoptó la misma actitud de hacía unos 1500 años. Dice que lo oían de buena gana. Y llegó al colmo. Miren Marcos capítulo 8. Quiero que tengamos presente esta situación. Marcos capítulo 8. Aquí se narra la alimentación de las 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, que ya decimos cuenta que hacen como 20,000, ¿verdad? Amén. En aquellos días, 8:1 de Marcos, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y ya se les acabó la comida. Óigame, mi amado, miles de personas, 20,000 personas, oyendo la predicación del Evangelio por boca de nuestro Señor Jesús. Eso debe haber sido algo precioso. Esas palabras sonaban a melodía dulce, celestial. De modo que la gente pasó en un retiro de 3 días, voluntario, y no se aburrían de oír. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos hubieran querido estar en el retiro? Yo no, hermano, porque esos no creyeron. ¿Verdad que bien bonito, me entiendes? Y oyeron, y se extasiaron, y no les importó aguantar hambre. Aquí no aguantan ni siquiera 5 minutos de hambre, pero bien. Pero allá sí. Cuando el Señor le predicó a esta gente, 3 días tenían de estar ahí oyendo. Ay, qué lindo. Ay, qué chulada, como oyen la palabra. Hermano, qué lindo el mensaje. Hermana, qué bonita como el Señor me habló. Sí, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. No lo que Dios me habló por medio de usted, aunque está bien bonito. ¿Se entiende esto? ¿Están conmigo, hermano? Esto no se trata, mis amados, de que nos guste la palabra y que nos gocemos. Oye, qué precioso, qué linda explicación, como la hermana Patti, y mire cómo fue el versículo y cómo el Señor le dio, qué bonito le dio, sí que le dio. ¿Y a usted qué le dio? Nada, porque solo oyó. Necesitamos oír, pero necesitamos oír con la fe en la persona y obra del Cristo, la fe del Evangelio, la fe del pacto. ¿Se está entendiendo, mi amado? ¿Se está entendiendo esto? Si usted y yo venimos aquí y solo nos gozamos en oír, qué lindo, estamos bien contentos por lo que oímos, pero no hacemos lo que Dios dice, pero no somos obedientes al pacto. Pero si no hacemos la voluntad de Dios y es que demos testimonio de su Hijo, de nada nos sirve, hermano. Absolutamente nada. Como no le sirvió a aquellos 20,000 que estaban ahí oyendo al Cristo bien contentos, porque de esos que yo recuerde, los que creyeron al final fueron unos 500, dice. Y los que llegaron al aposento alto creyendo que el Señor iba a mandar la promesa del Espíritu Santo fueron 120 nomás. Amén, hermano. Por eso es que el Señor Jesús, cuando predicó el Evangelio, dijo esto, ¿sí? Lucas 6:47. El que oye mis palabras y las hace. Oír las palabras del Cristo y hacerlas es creerlas y obedecerlas. Creerlas y obedecerlas. Al Señor no le impresionaba que lo oyeran los montones de personas. Sí, está bien que lo oyeran porque lo oían para juicio. Pero a los que creían y obedecían a su palabra, dice, es que el que oye lo que yo digo, lo cree y lo hace,
es un hombre sabio que va a tener su fundamento en la roca que soy yo y de la cual nadie lo va a derribar. Pero el que solo oye y no hace, dice el Señor, es un hombre insensato, que se apoya en su propia prudencia y cuya edificación no va a soportar el juicio de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Estamos bien? Y en Juan 5:24 el Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Si no hay fe y fe obediente, ¿sí?, en la persona del Cristo, es un desperdicio, hermano. ¿Sí? Es algo así como el hombre que tiene enfrente a la mujer de su vida, ¿verdad? Sabe que es la mujer de su vida, pero no le dice nada. Quizás pensaba que se quedó esperando a la mujer de bajada, ¿entiendes? Porque no pensó, quizás la de su vida no estaba muy bien. Amén. Por eso es que dice Santiago 1:22. Mire lo que Santiago escribió un poquito, pero este era igual que la hermana Patti, bien directo. Dice la escritura aquí, mire, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos engañados hay en las congregaciones? No solo aquí, sino en todo el mundo. Porque oyen, se deleitan, pero no hacen. Oyen, les gusta, pero no creen. Oyen, están de acuerdo, pero hacen como ellos quieren y viven como ellos quieren. El que no es hacedor de la palabra, porque no la cree, ¿sabe qué dice Dios que es? Un hacedor de maldad. Si no hacemos lo bueno, que es creer y hacer la voluntad de Dios, entonces lo único que podemos hacer es lo malo. Lucas 13:27, con este versículo cerramos. Pero os dirá el Señor, aquellos que le dijeron: Señor, en tu nombre hicimos aquí y allá, profetizamos, echamos fuera demonios, hablamos en lengua, sanamos enfermos. Y dice: pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Sin creer a la palabra, hermanos, sin ser hacedores de la palabra, la persona se puede volver hacedora de maldad. Y dice el apóstol Santiago, engañándose a sí mismo. Porque se dicen ser hijos de Dios, se creen hijos de Dios, y en realidad no son, ni por lo menos, ni mucho menos hijos de Dios, y son todo lo contrario, hijos de Satanás. Y están en tinieblas, y no son salvos, y van y están en una eternidad separados de Dios. Amén, amados. Que el Señor nos ayude a nosotros a oír la palabra, a creerla y a obedecerla, a vivir la fe del pacto. Amén. Porque si no, solo con el cuento nos vamos a quedar. Y cuando el Señor lleguemos delante de Él, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Ustedes no fueron hacedores de la palabra, fueron hacedores de maldad. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque el que no hace la voluntad de Dios hace la voluntad del diablo. Y el que hace la voluntad del diablo está condenado al fuego eterno.
como dijo nuestro Señor Jesús el Cristo. Pónganse en pie, por favor, conmigo. Incline su rostro, tengamos un tiempo de oración. Mientras reflexionamos en lo que el Señor nos ha hablado esta hora. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Y te damos toda honra y toda gloria. Precioso Espíritu Santo, gracias por ministrar al Cristo por medio de esta predicación. Gracias por exhortarnos a cada uno de nosotros, Señor, a ejercer la verdadera fe en el pacto del Mesías Cristo, mediante el oír con fe y mediante el hacer tu voluntad, la voluntad de Dios. Señor, que podamos poner por obra tu palabra, que nos dispongamos a ser obedientes al pacto del Mesías Cristo, a dar testimonio de este evangelio, a hacer la evangelización mundial, a vivir, Señor, nuestra vida como un testimonio vivo, Señor, y a poder esperar con gozo tu venida, Señor, y poder cumplir, Señor, con el mandato que nos has dado de hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Queremos ser hacedores de la palabra y no hacedores de maldad. Por favor, Señor, que podamos permanecer en la fe del pacto y dar testimonio de esta fe hasta el fin de nuestros días, o hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.